Bueno, continuando con el ciclo troyano y con Homero, vamos a analizar ahora, vamos a hablar un poquito sobre la Odisea, un poema épico dividido en 24 cantos que utiliza, al igual que en la Ilíada, el verso hexámetro dactílico. La Odisea cuenta la hazaña de Odiseo, Ulises para los latinos, el regreso a su hogar en Ítaca, donde era rey, luego de la guerra de Troya, un regreso que duró 10 años, que si sumamos los 10 años que duró la guerra, dan 20 años fuera de Ítaca para nuestro héroe Odiseo. La Odisea fue compuesta 50 años después de la Ilíada, se acepta que fue el mismo autor, o sea, Homero. Es difícil comprobarlo, se le atribuye a Homero sobre la cuestión homérica que analizamos el bloque anterior. Se le suman además que han pasado 50 años entre una y otra. En fin, se le atribuye a Homero. Y entre el Ilíada y la Odisea hay algunas diferencias literarias muy grandes. Del plano compositivo, la Ilíada narra, como ya vimos, la cólera de Aquiles y tenía un carácter lineal. La Odisea tiene, en cambio, tres secuencias. Por un lado tenemos la telemaquia, que va del canto 1 al 4, que narra la situación de Ítaca sin Odiseo, estos 20 años, donde el hogar de Odiseo, el palacio, estaba atestado por distintos pretendientes que buscaban desposar a Penélope, la esposa de Odiseo, creyendo que ya estaba muerto Odiseo. También cuenta el viaje de Telémaco, el hijo de Odiseo, en busca de noticias de su padre. La telemaquia tiene mucho de relato iniciático, de historia de crecimiento, de aprendizaje. Algunos lo señalan como un antecedente del Bildungsroman, esas novelas de aprendizaje donde se narra el pasaje de la niñez a la edad adulta. Los ejemplos más claros es el Demian o Bajo las ruedas de Hermann Hesse. Acá en Argentina tenemos nuestro propio Bildungsroman con Juvenilia de Miguel Cané. La segunda secuencia es el regreso de Odiseo, que va del canto 5 al 12 y cuenta las distintas aventuras en este trajín que tuvo que vivir Odiseo para llegar a su hogar. Esta secuencia no tiene un carácter lineal, y además está narrada por el mismo Odiseo. Y la tercera secuencia es la venganza de Odiseo, que va del canto 13 al 24, que narra el regreso de Odiseo finalmente a Ítaca, cómo es reconocido por sus sirvientes, por su hijo, y más tarde la venganza contra estos pretendientes que se habían aprovechado de su ausencia, y finalmente la paz. Es interesante destacar la figura de Penélope, esposa de Odiseo, como un símbolo de la fidelidad conyugal, de la espera. Penélope, para mantener su castidad, le dice a los pretendientes que va a buscar un nuevo esposo cuando termine de tejer un sudario para el rey Leartes, el padre de Odiseo, o sea, su suegro, y para prolongar mayor tiempo esta tarea, lo que teje de día lo desteje de noche. Siguiendo con las diferencias entre la Ilíada y la Odisea, desde el punto de vista del objetivo, la Ilíada buscaba justamente fijar los paradigmas de ese mundo heroico, de esa sociedad micénica, mostrar sus valores. La Odisea, por el contrario, lo que busca es entretener. En Odiseo se lo considera el último héroe antiguo y el primer héroe moderno, a sus características de héroe épico, que ya analizamos con la Ilíada. Se le suman las características del héroe folclórico, la astucia. De hecho, el epíteto que se reconoce es hábil en ardides. Odiseo es un hombre inteligente, con distintas artimañas y discursos puede escapar de sus problemas, más allá de su fuerza. En cuanto al material que se sirve el poeta para realizar el poema, en cuanto a Ilíada ya vimos que era la tradición micénica griega que se transmitía por vía oral. Y la Odisea, además de esa tradición griega, suma la tradición y material folclórico. Allí vemos el tópico del viaje. La Odisea sienta las bases de la novela de aventura con este esquema entre conflicto, solución. En cuanto a los dioses, tenemos a Atenea a favor de Odiseo, todo el tiempo ayudando a Odiseo y a su hijo Telémaco. Tenemos a Poseidón, que está en contra, más tarde vamos a ver por qué, y Zeus, que se mantiene neutral. Bien, Homero comienza la Odisea invocando, al igual que la Ilíada, a las musas para que cuente lo sucedido a Odiseo después de destruir Troya.
Ahí tenemos ya información de lo que pasó con Troya, de cómo se resolvió esa guerra. La narración comienza en media res, en una asamblea de dioses. Atenea pide por la vuelta de Odiseo a su casa, quien estaba hace muchos años cautivo en la isla de la ninfa Calipso. La misma Atena, tomando la figura de mentor, aconseja a Telémaco que viaje en busca de noticias de su padre. Ahí vemos la situación del palacio de Odiseo invadido por decenas de pretendientes que buscaban la mano de Penélope, creyendo que Odiseo se había muerto. Allí realizan todo tipo de excesos y maltratos a los sirvientes. Bueno, finalmente Telémaco toma una nave y emprende su viaje a Pilos. Ahí encuentra al rey Néstor, que le relata el regreso de distintos héroes de Troya. También le narra la muerte de Agamenón, pero no tiene información sobre Odiseo y le recomienda que vaya a Esparta a ver a Menelao. Entonces Telémaco viaja a Esparta, donde se encuentra con Menelao y con su esposa Helena. Finalmente Helena regresa con su marido. Y él dice que no sabe mucho, pero que había escuchado en una conversación con Proteo que justamente Odiseo estaba cautivo en la isla de Calipso, la ninfa Calipso. Mientras tanto, los pretendientes, sabiendo que Telémaco estaba fuera de Ítaca, planean una emboscada para cuando él regrese, para matarlo. En una nueva asamblea de dioses, Zeus finalmente toma la resolución de enviar a Hermes para liberar a Odiseo. El ninfa Calipso le promete a Odiseo la inmortalidad, pero él prefiere volver a su casa, salir de la isla. En el camino es hundido por Poseidón, que estaba enfadado con Odiseo, y llega finalmente a el reino, después de naufragar, llega al reino de Esqueria, los feacios. Allí Odiseo es encontrado por la princesa Nausica, que impresionado por la forma de hablar del héroe lo lleva al palacio en presencia del rey, al rey Alcino, rey de los feacios. Allí Odiseo cuenta lo que le sucedió hasta el momento. El rey, también impresionado por la forma de hablar del héroe, lo acoge, hace un banquete en su honor. En ese banquete un poeta empieza a cantar rapsodias como para amenizar el momento, y canta rapsodias sobre la guerra de Troya, y en el momento que habla sobre el caballo de Troya, Odiseo se pone a llorar y ahí revela su identidad y comienza a narrar su historia después de salir de Troya. Ahí vemos las aventuras que ha vivido. Primero cuenta que destruyeron la ciudad de Ismaro, la ciudad de los Cicones, pero finalmente luego se le vuelve en contra la situación y terminan huyendo de esa ciudad y llegan a la isla de los lotófagos, los comedores de lotos, donde muchos de sus compañeros comen el loto y pierden de esa forma su deseo de volver a su casa, y Odiseo tiene que llevarlo por la fuerza. Luego llegan a la isla de los cíclopes. En una caverna se encuentran con Polifemo, el hijo de Poseidón, que se come a varios de sus compañeros, de los compañeros de Odiseo. Y atrapados en esa cueva, Odiseo utiliza su astucia, emborracha a Polifemo con vino, afila un palo y lo ciega, y después logra escapar de la cueva disfrazado con pieles de oveja. Ahí vemos por qué Poseidón le tenía bronca, digamos, a Odiseo, porque cegó a su hijo Polifemo. Luego de eso llegan a la isla de Olo, el señor de los vientos, que trata de ayudar a Odiseo, le da una bolsa con los vientos del oeste. Sin embargo, los hombres de Odiseo, por curiosidad, abren la bolsa desatando una tormenta. Luego de naufragar, llegan a la isla de los Lestrigones, que eran caníbales gigantes que devoran a casi todos los compañeros de Odiseo, quien logra huir, y llegan a la isla de Circe, la hechicera, que convierte a varios de los hombres de Odiseo en cerdos. Circe se enamora de Odiseo, al igual que Calipso, sin embargo no es correspondido. Y más tarde ayuda a Odiseo, le dice que para regresar a su casa tiene que descender al Hades para consultar al adivino Tiresias. Allí se da el famoso descenso a los infiernos por parte de Odiseo, un motivo literario que se va a utilizar más tarde en otros
en otras obras como la Eneida, como la Divina Comedia. En la morada de Hades, Odiseo consulta a Tiresias. Más tarde también se encuentra con su madre, Anticlea, con distintos combatientes de Troya. Y ya de nuevo en la ruta logra escapar de las sirenas, que eran criaturas que con su canto hacían enloquecer a quien lo oyera. Para eso su tripulación se tapa los oídos con cera, y el mismo Odiseo se ata al mástil para lograr evadir al canto de las sirenas. Más tarde se enfrenta con dos monstruos marinos, Caribdis, que tenía forma de remolino, y Escila, que era un monstruo de 6 cabezas. Y finalmente consigue llegar a Sicilia, la isla del Sol, y pese a las advertencias de no tocar el ganado sagrado del dios Helios, los compañeros de Odiseo sacrifican varias reses y es castigado por Helio y por Zeus, quien le manda un rayo y destruye su nave, matando básicamente a todos menos a Odiseo, que logra llegar a la isla de la ninfa Calipso, y ahí volvemos entonces al inicio de la historia. Bien, después de que Odiseo contara con esa capacidad que él tenía de narrar historias, el rey Ancino de los Feacios decide ayudar a Odiseo a regresar a su casa, y junto a distintos marineros, navegantes feacios, llega finalmente a Ítaca. Ahí se encuentra con la diosa Atenea, quien lo disfraza de vagabundo y le dice que vaya a ver a Eumeo, un sirviente que había sido fiel a Odiseo. Más tarde, Telémaco regresa también a Ítaca y gracias a la ayuda de la diosa Atenea logra evadir esa trampa que le habían planificado los pretendientes. Y ahí se da también una escena muy hermosa, que es el reencuentro de Telémaco con su padre Odiseo, quien hace 20 años que no se veían. Se dan un fuerte abrazo y ya se ponen a planear la venganza con la ayuda, por supuesto, de Atenea. Al día siguiente, Odiseo, también nuevamente vestido de mendigo, llega a su palacio, donde es reconocido por su perro Argos, que ya estaba viejo y fallece en presencia de su amo. Y va a mendigar, a pedir comida entre los pretendientes. Estos lo maltratan, lo humillan, incluso hasta lo golpean. Es también reconocido por la esclava Euriclia, quien lo reconoce por una cicatriz que se había hecho cazando jabalíes en su juventud. Y ahí se da otra escena clásica, que es el certamen del arco. Aparece Penélope con un arco que Odiseo había dejado en la casa antes de marcharse a Troya, y dice que va a casarse con el pretendiente quien consiga hacer pasar la flecha por el ojo de 12 hachas alineadas. Los pretendientes uno a uno intentan, pero ni siquiera logran tensar el arco. Odiseo pide participar. Primero todos se niegan, más tarde por insistencia de Telémaco, que obviamente sabía de quién se trataba, es aceptado que participe y con gran facilidad logra tensar el arco y hacer pasar la flecha por las 12 hachas alineadas, lo cual asombra a todo el mundo. Luego de eso, Odiseo da la señal a su hijo de que se arme, y ahí comienza la gran venganza, la gran matanza. Odiseo atraviesa la garganta de uno de los pretendientes, del líder de los pretendientes, que era Antino. Se da una gran lucha, con la ayuda, por supuesto, de Atenea. Odiseo y su hijo logran la victoria. Más tarde, Odiseo le pide a su sirvienta que haga fuego y que limpie el patio con azufre, y va a ver a su esposa Penélope, que ella evidentemente no lo reconoce, porque por un lado ya lo creía muerto, y por otro lado tenía una apariencia distinta después de 20 años. Es así que Odiseo le describe cómo era la cama matrimonial, cómo él mismo la había construido con un árbol de olivo. Bueno, ya convencida de que realmente era su esposo, se da el reencuentro entre ambos, y Odiseo le cuenta a Penélope todas sus historias, pero le dice que todavía le queda por hacer un viaje más antes de quedarse tranquilo. Ahí entonces llegamos al final de la Odisea, donde vemos que las almas de los muertos, de estos pretendientes muertos, viajan al Hades y se encuentran con Agamenón y con Aquiles, y le cuentan lo que ha sucedido. Odiseo, por su parte, marcha a la casa de su padre, Leartes, quien se encuentra triste después de tanto tiempo sin ver a su hijo.
y ahí entonces se da un nuevo reencuentro, esta vez entre padre e hijo, entre Leartes y Odiseo. Mientras tanto, los familiares de los pretendientes se reúnen en una asamblea y buscan venganza por la muerte de los suyos, y se arma una batalla entre Odiseo, su padre y su hijo contra estos familiares de los pretendientes, pero no llega a mayores, ya que interviene, cuando no, la diosa Atenea, que anima a todos los habitantes de Ítaca a que lleguen a un pacto y vivan en paz. Con este acto se restaura finalmente el orden y se pone fin a la Odisea. Bien, para cerrar este bloque, me gustaría también compartir nuevamente una frase de Homero que se puede aplicar también a otros ámbitos más allá de estos dos poemas, que dice: ningún hombre o mujer nacido, cobarde o valiente, puede eludir su destino. Vamos a la pausa y ya volvemos.